44 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Les quiero contar que en la operación técnica, bajo la lluvia, está el señor Silvio Soler. En la coordinación, Gary Castro. En la producción, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro. En el streaming, Leandro Deza. En la producción audiovisual, Mora Ursagasti. En las redes, como siempre, Manon Sansaverino, Alan Martínez y Vicente Castro completan el equipo de Caballero de Día. Tenemos un invitado de piso hoy, se los quiero presentar. Él se llama Rodrigo Campo, es diputado provincial por la provincia del Chaco. Muy buen día, Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Che. No, gracias a ustedes por la invitación y por supuesto, es un buen día, pero es como decir, amanecimos con lluvia, así que... Está terrible. Como hombre de la provincia, ¿eso es una lluvia que va a durar poquito o va a durar mucho? Yo creo que dura todo el día por lo menos. Bien, yo creo en esas cosas. Sí, llueve todo el día. En otros lugares son más abiertos, no tan urbanos, ¿no? Vamos a decirlo así. Uno lo huele el clima, ¿viste? Si no, va a llover y va a llover a las 4 de la tarde. Es así, ¿no? Sí, para mí llueve todo el día y baja la temperatura, se nota mucho. Se nota mucho. Bueno, gracias por venir. La verdad que queríamos hablar porque venimos haciendo un balance sobre lo que ocurrió el último fin de semana con el tema de elecciones en el norte argentino, la zona en la que hubo elecciones provinciales. Y bueno, lo que aquí, la verdad, ha instalado Clarín fuertemente es, primero que nada, una especie de derrota del justicialismo, digamos, ¿no? Le ha preocupado instalar eso. Después, cuando uno desagrega los datos, esto no es tan así, ¿no? Podríamos decir que las derrotas son de otros, que el PRO no figura, no parece figurar en ningún lado, pero bueno, me gusta tu mirada sobre eso. ¿Cuál es tu mirada en relación a lo que pasó el último domingo? Si querés arrancar por el Chaco, que es tu provincia, pero si no, si lo querés entender a la zona del NOA. Bueno, primero entender las circunstancias en las que se compite con lo que significa en este contexto el gobierno de Milei y sus aliados locales, en este caso Leandro Esdero, un gobernador que había planteado que por las características de la elección para él iba a ser un trámite y que iba a poder constituir, si se quiere, una hegemonía política muy fuerte dentro de la legislatura, que hoy no tiene mayoría, que tiene que construir sesión a sesión cada una de las leyes, por acuerdo seguramente con dirigentes que son más cercanos a Esdero que al peronismo, aunque provengan del peronismo, y por lo tanto para nosotros era fundamental esta elección en dos términos. Primero, por un lado, para redefinir el rumbo del peronismo en la provincia del Chaco, y también, por supuesto, para poner un freno a Leandro Esdero y a Javier Milei, que tienen el mismo programa político, por más que, uno sea gobernador y el otro presidente. En efecto, fue muy buena la elección, hemos superado los 175.000 votos, más del 35% del electorado, que para nosotros era fundamental y por eso también habíamos planteado la necesidad de que sea Coqui Capitanich nuestro primer candidato a legislador, pero también la unidad de todos los sectores para ponernos fuertes, para ponernos muy competitivos de cara a la elección nacional y también para empezar a sentar el piso de lo que van a ser nuestros próximos 2 años para volver a ser una alternativa en la provincia. Es esa un poco la mirada con la que transitamos la elección. Fue una elección difícil, reñida, muy agresiva. La verdad que el trabajo del lado B que hace el gobierno de Esdero en la provincia del Chaco es muy fuerte, pues están atacando todo el tiempo por lo personal, casi que no hay discusión política, mucho menos de ideas. Así que fue difícil, pero bueno, más allá de eso hubo un apoyo popular muy marcado hacia la figura de Capitanich, hacia todo lo que habíamos hecho cuando fuimos gobierno, hasta cuando fuimos gobierno, y también hay que poder decirlo, había 16 bancas en juego, de las cuales solamente 8 quedaron para el oficialismo y 8 quedaron para la oposición, si uno suma las 2 bancas que sacó otra lista. Otra lista peronista también. Sí, que no estaba dentro de la unidad del peronismo, pero que en términos de las ideas plantea mayor cercanía para con el peronismo que expresa Capitanich. Entonces, me parece que es interesante poder leer en esos términos, que es lo que Clarín seguramente no va a decir. Claro, acá estuvo todo planteado mucho más dramáticamente. Sí, creo que tiene un costado un tanto dramático el tema de la unidad, porque si el peronismo hubiera ido todo junto, probablemente ese grado de competitividad era aún mayor y podría haber ganado incluso las elecciones intermedias, ¿no? Tú sabes que a mí no me resulta, en términos de lo dramático, me parece que no. Yo sí creo que hay una discusión, o hubo una discusión de fondo, desde el punto de vista de cuál va a ser el programa para la unidad, porque si hay unidad sin programa, no es unidad, en definitiva es un rejunte. Nosotros necesitábamos que haya un acuerdo expreso respecto a cómo íbamos a frenar determinadas leyes que tienen que ver con que
a la ciudadanía se le aumentó más del 700% el precio de la luz, los salarios en la provincia del Chaco están completamente deprimidos, el 80% de las familias chaqueñas está en condiciones de pobreza, de hecho hay un sector muy importante de clase media que pasó a estar en condiciones de pobreza. Son situaciones muy preocupantes en la provincia y si queremos ser oposición a Esdero y a Milei, esas cuestiones no pueden estar en debate, mucho menos una provincia que recibe menos recursos de coparticipación mes a mes, va retrocediendo mucho en su capacidad de poder resolver los problemas, ni que hablar, la paralización de la obra pública. No quiero aburrir con todo lo que está pasando en Chaco, pero eso es lo dramático, y si hay unidad tiene que haber un programa para poder frenar esta situación. Y me parece que esto no estuvo claro y pasó más por una discusión de los nombres. Lo que sí me resulta dramático, y quería subrayarlo, es que el 50% de la población no fue a votar. Claro, eso sí me parece que es dramático porque hace a la crisis de representación que tienen los partidos políticos en la provincia. Ahora, antes de eso te pregunto por algo que dijiste que me parece que es raro o es clave, qué sé yo, y es, se supone que todos estos gobernadores ya casi... que quedan pocos gobernadores que no hagan seguidismo del programa de Javier Milei, uno puede contar con los dedos de una mano, reciben por eso algún tipo de prebenda, de relación diferenciada. Bueno, se hablaba del tema de Rovira en Misiones. ¿No está pasando, que haya más obras públicas a partir del alineamiento de Esdero con la Libertad Avanza? No, en nuestro caso, o en el caso de la provincia del Chaco, lo que sucede es que hay una expectativa de gobernabilidad muy fuerte, y por lo tanto ese alineamiento de Esdero con Milei obedece a una idea de que hay futuro en tanto alinees la provincia a la idea de nación que tiene Javier Milei. Eso tiene dos caras, ¿sí? La cara de la gobernabilidad y de los factores macroeconómicos, de cómo sostiene la provincia, y también, ¿por qué no decirlo?, la lógica corporativa jodida con la que se está moviendo el esquema más libertario de cara a los gobernadores, que han sido profundamente castigados, quienes han marcado algún límite, sobre todo en términos de cómo se constituye este federalismo de época, que es un nivel de sometimiento muy fuerte a las provincias. Eso para Esdero fue resuelto en minutos, se pusieron a disposición, le dieron lugares en las listas, y por lo tanto así también le fue. Yo creo que en ese sentido Esdero ha puesto su suerte a disposición de lo que pase con el gobierno de Milei, pone a la situación del Chaco en una situación, diría yo, en una trampa o en una situación muy jodida para adelante, pero bueno, es otro debate. Hoy los resultados para mí son positivos y sientan las bases de lo que puede hacer el peronismo de cara al futuro, sobre todo siendo un peronismo que con todo en contra ha logrado muchísima adhesión popular. Rodrigo Campo está hablando aquí con nosotros, diputado provincial por el Chaco, en el Chaco. Joven, ¿qué edad tenés vos, Rodrigo? 37. 37 pirulos, ¿no? Digo, para los que dicen que todos los jóvenes son libertarios, no, me parece que no, le salió un poquito peronista, pero quiero preguntarte por el tema de las intervenciones, algunas que han sido muy cuestionadas, incluso por un sector del peronismo, no sé, estoy pensando en este momento en el gobernador de La Rioja, Quintela, atribuyéndole o tratando de atribuir a Cristina las malas performances, por ejemplo en Salta o en Jujuy. ¿Cómo lo ves eso vos? Primero, entender que para poder hablar de las intervenciones o para poder entender qué pasa en las provincias hay que estar en las provincias. Yo lo que veo es que hubo mucho panelismo porteño hablando del tema de las intervenciones. Panelismo porteño. Sí, sin entender cómo funcionan las provincias y cómo funciona el justicialismo desde una mirada más federal. ¿Sí? Las intervenciones no explican los resultados de las elecciones, porque de hecho en etapas anteriores no hubo una intervención de, no sé, el Partido Justicialista de Jujuy o de Salta, y sin embargo los resultados no fueron los mejores. Entonces, digo que haya o no haya intervención no explica el resultado de una elección. Sí hay que poder entender que las elecciones obedecen a una estrategia táctica electoral, digamos, o táctica administrativa, y que la mirada más política de largo plazo lo establece el justicialismo a partir de esta nueva etapa que plantea Cristina, entre otras cuestiones, porque uno de los grandes desafíos es enderezar el movimiento, otro de los grandes desafíos es tener un programa que nos permita construir unidad de cara al futuro, que nos permita frenar a Milei, que nos permita salir de la lógica con la que el FMI pretende que la Argentina dirima su futuro. Me parece que es eso un poco lo que está pasando. Y hay un conjunto de compañeros, compañeras, me animo a decirlo, no solamente
digo, en el NEA o en el NOA, sino a lo largo y ancho de la República Argentina, que de pico son muy peronistas, pero en términos de su conducta diaria están mucho más cerca de lo que necesita el poder de turno. Entonces, yo creo que ahí también es importante lo que se hizo de ponerle un límite, de decir, construyamos disciplina, tengamos una mirada de futuro, permitamos de que los compañeros, las compañeras se sientan verdaderamente representados y que el peronismo no termine siendo una usina a disposición de lo que hoy quiere Milei o hace algunos años atrás quería otro tipo de presidente. Me parece que es esa un poco la mirada, y eso explica a las claras del peronismo que se viene. Necesitamos un peronismo que pueda construir una idea de Argentina con una mirada más federal, con una mirada incluso de concertación de todos los sectores, y en ese sentido creo que se está avanzando muy bien. Hay una cuestión relativa al desarrollo, ¿no?, que la Argentina tiene pendiente. Generalmente los grupos de poder se apropian de la palabra desarrollo para instrumentar políticas de saqueo, ¿sí? Ahora, ¿hay posibilidad de generar un desarrollo con actores económicos, políticos, que tengan presente que primero es la patria? Porque yo lo que veo es una baja densidad nacional hoy por hoy. Digo, si no, Milei no sería presidente. O sea, me da esa impresión de que incluso la política está bastante, no digo el peronismo, yo creo que Cristina viene tratando de rehabilitarlo, pero hay como una cosa así de postración colonial. Es lo que yo siento, es lo que veo, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Para mí tenemos el desafío... Me pliego a tu optimismo. Si sos optimista, me pliego a tu optimismo. No, ni una cosa ni la otra, ni optimismo ni pesimismo, justicialismo. Yo creo que hay que poder construir un modelo nacional que tenga que ver con el siglo XXI y que tenga que ver con una mirada de cómo desde el Partido Justicialista podemos convocar al conjunto de los dirigentes que hacen a la Argentina, esta nueva Argentina que tenemos por delante, sobre todo con la conducción de Cristina. Me parece que esto es lo central. Y entre otras cuestiones, por supuesto, que hackea a la lógica anterior o la lógica del viejo justicialismo, a la que algunos intentaron, ¿por qué no mover esta idea, usar esta idea de que podía funcionar, que era la confederación de partidos provinciales como a contrapelo de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sí. Nosotros queremos un justicialismo argentino que unifique la estrategia de punta a punta. De la primera, digo, de Jujuy hasta, no sé, hasta la Patagonia. Me parece que cuando uno lo piensa en esos términos, hace una visión nueva que quizás, digamos, por más que parezca una obviedad, está haciendo un replanteo de fondo, porque en muchas oportunidades se había dado de que la conducción nacional del justicialismo planteaba lo que había que hacer, y quizás en la realidad sucedía de que algún dirigente en nombre del peronismo terminaba haciendo otro acuerdo. Vos mencionaste como un dato muy saliente, no es nuevo, fue también mencionado, la baja participación, y hablabas de crisis de representatividad. Todo esto que estamos diciendo, digo, ¿está incluido en eso? Digo, la idea de reformular el peronismo en algunos lugares en función de esto. Porque lo que uno ve en Chaco no, pero sí lo ves en Salta, lo ves en Jujuy, es que buena parte de los dirigentes peronistas hoy están o con los gobernadores locales, y los gobernadores locales a la vez están entregados al proyecto de Milei. Sí, y le sumo a eso esta idea, o una idea común, sobre todo más generacional, que tiene que ver con que se está reconstruyendo una dirigencia que expresa otros sectores y que también tiene mucho más que ver con el accionar de la militancia, y no con una lógica más patricia con la que algunos dirigentes se arrogaron la representación total del justicialismo, muchas veces votando determinadas leyes como el RIGI o quizás un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, también en eso hay que poder diferenciar una cosa de la otra. El justicialismo en esto es clarísimo, ¿sí? Nosotros tenemos una mirada antiimperialista, queremos un desarrollo capitalista del país con una redistribución de la riqueza que tenga que ver, digo, con una mirada de desarrollo nacional, de generación de trabajo. Nosotros en eso, sobre todo puertas adentro de las provincias, lo tenemos muy claro, y necesitamos que haya una visión de país que nos acompañe y que nos incluya. Todas las provincias estamos discutiendo algo bastante parecido, y siendo el polo opuesto a lo que hoy está pasando en este momento con la presidencia de Milei. Bueno, primera definición, y me parece que en esto hay que ser claros, hay que construir una oposición férrea, sólida, coherente con lo que está pasando en la República Argentina. Esa oposición nos va a permitir ser alternativa en 2027, no tengo ninguna duda. Volver a ser competitivos es fundamental. La sociedad vota proyectos, sobre todo digo que sean originales. Nosotros no tenemos que ser copia de ningún otro proyecto, y me parece que en ese sentido se han generado buenas condiciones, sobre todo digo en esto que mencionaba inicialmente en la provincia de Chaco, pero también se está generando en otras provincias. Es quizás
corrernos de la lógica triunfalista que ha vaciado al peronismo durante muchos años, de creer que hay que ganar por ganar. Nosotros tenemos que poder ganar con el pueblo adentro, tenemos que poder ganar generando soluciones efectivas para que la gente viva mejor. Se llama Rodrigo Ocampo, tiene 37 años, diputado provincial chaqueño. En unos años creo que lo vamos a ver en algún lugar más relevante, digamos, ¿no? Me da toda la impresión de que tiene mucha fuerza. Es la camada joven que viene también en la política, eso creo que hay que destacar. A mí me encanta que aparezcan nuevas caras, me encanta que aparezca... Seguro tenés muchos años de militancia encima, pero para la política y sobre todo para las luces del centro, eso es una novedad, digamos, ¿no? Entonces, te quiero agradecer que hayas venido acá, que hayas hablado con la convicción con la que hablás, y que nos hayas ayudado a entender un poquito qué es el proceso que se está dando alrededor del PJ, porque en líneas generales, hay que decirlo, hay sectores de poder a los que no les interesa que se conozca lo que se está generando desde la conducción de Cristina en el Partido Justicialista. Me parece que todo lo contrario, ¿no? Quieren reducir toda esa expresividad política a una causa judicial o a una persecución. Así que bueno, te agradezco mucho, che. Nos diste unos 10 minutos de radio, 15, creo yo, de los mejores que hemos tenido. Un abrazo grande. De mi parte también muchísimas gracias. Bueno, seguramente nos veremos pronto. No quería irme sin agradecer la verdad, porque no es fácil para los dirigentes, los compañeros que venimos del interior de la Argentina, tener un lugarcito en radio, así que desde ya nos pone muy, muy bien. Y bueno, sepan que los esfuerzos que se están haciendo en diferentes lugares, también en nuestra provincia, tienen mucho que ver con terminar de consolidar una visión del peronismo, que es lo que expresa Cristina, y que la verdad a veces se pone difícil, sobre todo cuando vemos que hay una encerrona permanente de sacarla de la cancha. Lo intentaron hacer con ficha limpia, ayer lo intentaron nuevamente a través de los tribunales, y todas las veces que intentan sacarla a Cristina a la cancha, el pueblo la vuelve a poner adentro. Así que bueno, nos pone muy bien que esto sea así. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Ocampo, diputado provincial chaqueño, estuvo acá, 9 de la mañana, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, les voy a recordar, nos vamos a tomar un tiempito nuevamente para explicar cómo está funcionando esto del fondeo, para dar el salto técnico que la radio quiere hacer junto a su comunidad, la comunidad de la 530. Y después el editorial. Pero ahora, tanda. Pensamos, escuchamos.